Bueno, joven, entonces la clase pasada habíamos terminado este ejercicio, ¿no? Ahora vamos a empezar a hacer problemas. Vamos a empezar a realizar problemas, ¿ok? Para realizar cualquier problema de física, vamos digamos, a realizar este consecutivo de pasos con el propósito de poder realizarlo. Normalmente al estudiante le suele ir mal el física porque muchas veces se enfrenta ante un problema, ante una situación, ¿sí? Y no tiene ni la más mínima idea ni siquiera de cómo empezar, ¿ok? Entonces digamos que aquí vamos o voy a darle una serie de pautas para que no se les dificulte esa situación. ¿Listo? Lo primero que deben hacer, parece muy obvio, estos pasos que les voy a dar parecen muy obvios, pero cuando vayamos a hacer el ejercicio se van a dar cuenta que van a ayudar mucho porque los van a situar en el problema. Por lo menos van a saber cómo empezar y no van a dejar el ejercicio en blanco, ¿sí? Lo primero que hay que hacer es leer muy bien el ejercicio, y cuando les digo leer muy bien no solo es juntar palabra con palabra y recitarla ya sea con la voz o en sus mentes, sino que interpretar el ejercicio. En el ejercicio ustedes se van a encontrar donde el mismo ejercicio les va a dar unos datos de manera explícita, es decir, les va a decir, no sé, la velocidad es tal, por decirlo de alguna manera, y literalmente les está dando la velocidad, como habrán otros casos o en otros momentos del ejercicio donde les van a dar datos pero de manera implícita, es decir, no se los van a decir directamente, pero ustedes leyendo e interpretando los van a deducir, ¿sí? O los van a inferir. Entonces, cuando les digo leer muy bien, no es solo recitar las palabras que están leyendo, sino que es también interpretar lo que están leyendo. ¿Listo? Una vez leído el ejercicio, entonces pasamos a realizar una esquematización de ese ejercicio, es decir, un breve dibujo. No necesitamos acá nuestros dotes artísticos, simplemente un mamarracho que más o menos nos indique de qué nos está hablando el ejercicio, ¿cierto? Como para podernos ubicar y poder empezar a realizar el ejercicio. Una vez tengamos esquematizado o dibujado el ejercicio, entonces pasamos a sacar los datos que me muestra el problema o que nosotros podamos inferir de ese problema, ¿sí? Y esos datos, Dios mío, están por allá los gatos haciendo daños. Y esos datos los sacamos en forma de lista, en forma de lista, ya les digo para qué los sacamos en forma de lista. Y los que se puedan los ubicamos en el dibujo que nosotros hicimos en el punto 2, ¿sí? Después en el punto 4, o después de sacar los datos, entonces realizamos las conversiones que sean necesarias, ¿sí? Si es que hay conversiones por hacer, si no, pues no. Pero en los ejercicios muchas veces les va a tocar hacer conversiones. ¿Y para qué los datos en forma de lista? Justamente para que se nos facilite realizar esas conversiones. ¿Listo? El punto 5 vendría siendo escoger la ecuación. Entonces, como ustedes se van a dar cuenta, aquí en adelante hay muchos temas de física donde las ecuaciones siempre o suelen ser varias, ¿sí? Son pocos los temas de física donde solo se maneja una única ecuación. No, sucede lo contrario, de que muchos temas de física tienen varias ecuaciones o digamos se maneja con varias ecuaciones, ¿sí? Entonces ahí es clave escoger la ecuación que vamos a utilizar. ¿Listo? En el punto 6, después de escoger la ecuación, entonces vamos a despejarla de ser necesario. Entonces se van a dar cuenta que la mayoría de las veces tenemos que despejar la ecuación. ¿Listo? Y por último, empezar a realizar los cálculos para poder llegar al resultado. Los cálculos que sean necesarios. Estoy hablando de cálculos matemáticos. ¿Listo? Entonces, vamos a aplicar esto para el siguiente ejercicio. Vamos a realizar este ejercicio que hice con otro salón.
Bueno, es el mismo ejercicio que hago en todos los salones de por sí. Listo. Entonces vamos a realizar el siguiente ejercicio. Primero, leemos el ejercicio, esquematizamos el ejercicio y sacamos los datos. Esos 3 pasos casi que los vamos a hacer al mismo tiempo, ¿sí? Leer, esquematizar y sacar datos. Entonces miren lo que nos están diciendo aquí. Nos dicen, se deja caer desde un edificio que tiene 0,516 kilómetros a un objeto se deja caer de un edificio que tiene 0,516 kilómetros de altura. Entonces voy a dibujar un edificio. ¿Sí? Por ahí dibujo un mamarracho de una persona. Ojo, dejando caer un objeto, dejándolo caer, no lanzándolo, dejándolo caer. Diferente sería si nos dijeran lanzando un objeto. ¿Listo? Hago énfasis en eso porque se van a dar cuenta que es importante. El edificio tiene una altura de 0,516 kilómetros. Ok, 0,516 kilómetros. Listo. Bueno, ¿qué dato nos está dando el ejercicio? ¿Quiénes me ayudan con los datos que me da el ejercicio? Primero, este de aquí, la altura, que en este caso vendría siendo ¿quién? Vendría siendo Y, que es el recorrido. Espera, quito esto de acá, esto no va aquí. El primer dato que nos están dando es el recorrido de esa pelota, es decir, la pelota se está dejando caer desde la azotea de un edificio, ¿cierto? Y esa pelota recorre ¿qué distancia? Pues recorre la misma distancia de la altura del edificio, ¿cierto? ¿Que es cuánto? 0,516 kilómetros. O sea, esta pelota está recorriendo o recorre o necesita recorrer 0,516 kilómetros para llegar al suelo, ¿sí? Entonces, ese primer dato que nos están dando es Y, ¿cierto? Listo. ¿Qué otro dato nos está dando el ejercicio? Que podamos inferir. Ya no nos da más datos de manera explícita, pero de manera implícita podemos tener más datos. ¿Qué otro dato nos está dando el ejercicio, jóvenes? ¿Quién se le mide? ¿Qué otro dato conocemos de este ejercicio en particular? Nada, nadie. Usen la lógica, jóvenes. ¿Qué otros datos tenemos? Pregunta. ¿No conocen acaso la gravedad? La gravedad es otro dato que tenemos. El ejercicio no nos está diciendo que estamos en la Luna, en Júpiter, en Marte. No. Estamos en la Tierra, ¿cierto? Y la aceleración de la gravedad de la Tierra es 9.8 metros por segundo al cuadrado. ¿Listo? ¿Hay algún otro dato? ¿El ejercicio nos está dando algún otro dato? Ustedes, venga, no vaya a ser que... Ustedes sí están ahí, ¿no? O... Sí, profe. Listo, ¿algún otro dato? Nada. Miren, ¿qué les dice esta palabra? Estas dos palabritas. Se deja caer. Dejar caer. ¿Qué les está diciendo esa palabra ahí? ¿Qué pueden inferir de eso? Que es caída libre. Que es caída libre. Y como es caída libre, entonces, ¿qué dato tenemos?
Acuérdense, caída libre. ¿Qué pasa con la velocidad inicial en caída libre? ¿Qué pasaba con la velocidad inicial en caída libre? Es cero la velocidad inicial. De cero, ¿cierto? Entonces, miren, dense cuenta que a eso es a lo que voy. Cuando yo les digo que hay que saber leer, yo sé que todos aquí saben leer en el sentido de que son capaces de unir con su cerebro una palabra con la otra y generar oraciones, ¿sí? Pero ese es, digamos, como el nivel más básico de saber leer, ¿sí? Cuando yo les hablo de saber leer, y aplica para mí, para todos, normalmente el colombiano en promedio no sabe leer. Los colombianos no sabemos leer. Nos falta mucha más interpretación al momento de hacer lecturas, y entre otras cosas eso tiene mucho que ver por el hecho de que no leemos. Y eso que ahorita con las redes sociales medio leemos cosas, ¿sí? Medio leemos cosas, pero en realidad no sabemos leer. Y uno muchas veces se da cuenta de que el estudiante no sabe leer por la ortografía, ¿sí? Uno le da, pues a mí personalmente me da como, no sé, como decepción ver que muchos estudiantes se gradúan año a año y ni siquiera aprendieron a leer, y ni siquiera aprendieron a despejar una ecuación, ni a hacer conversiones, que es de las cosas que yo digo que yo no sé si se los dije a este salón, no sé si estoy repitiendo lo mismo, pero como mínimo un estudiante debería graduarse sabiendo 4 cosas: sabiendo leer, sabiendo despejar ecuaciones, sabiendo hacer conversiones y factorizar. Si ustedes se gradúan con esas 4 cositas, créanme que no perdieron el tiempo durante los 12 años de vida que se la pasaron estudiando, y la vida los va a tratar mucho más fácil, sobre todo si van para una universidad. Si ustedes saben esas 4 cositas, les va a ir excelente en la vida. Pero, pues lastimosamente nuestro sistema educativo da, y no solo nuestro sistema educativo, sino la forma de ser, nuestra idiosincrasia, nuestra forma de ser, la forma de ser del colombiano, pues es muy dado a que no le interesa el estudio, y a duras penas muchos, no digo que todos, pero algunos de ustedes solo se limitan a asistir a la clase y ya, porque ni la guía la hacen, porque algunos se la copian, ¿sí? No digo que todos, repito, por eso digo algunos. Entonces, para esto es clave saber leer. Ya ustedes están en 10º y deberían, no sé, en el año por lo menos leerse 2 libritos, y eso les ayudaría muchísimo, muchísimo. Bueno, entonces, ¿tenemos algún otro dato que podamos inferir del ejercicio? No creo. No tenemos ningún otro dato que podamos inferir de ese ejercicio, solo tenemos esos 3 datos. ¿Listo? ¿Qué nos está preguntando? El punto A nos está preguntando el tiempo, y el punto B nos pregunta la velocidad, obviamente será la velocidad final. Listo. La velocidad final. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer ahora? Mire, ya hicimos los 3 pasos, los 3 primeros pasos de esta lista de cosas que debemos hacer cada vez que nos enfrentemos a cualquier problema de física. Ojo, ya se los dije, no solo para este tema, cualquier problema de física. Esto lo van a necesitar para el resto del año y el año que viene, ¿sí? Porque de ahora en adelante van a ser puros problemas, problema venteado, ¿sí? Entonces no sé si le tomaron pantallazo, no sé si lo copiaron, no sé qué hicieron con eso, pero lo van a utilizar de aquí hasta que se gradúen. ¿Listo? Entonces, hicimos ya los 3 primeros pasos. ¿Qué viene ahora? Hacer conversiones. ¿Hay que realizar conversiones aquí? Sí. Este kilómetro
el recorrido, que pues también viene siendo la altura del edificio, el recorrido vertical de ese objeto nos lo están dando en kilómetros, ¿sí? Tenemos que pasarlo a metros, entonces digo que kilómetro está arriba, lo pongo abajo y quiero llegar a qué unidad, a metros. Y a estas alturas de la vida ustedes ya deben saber que un kilómetro equivale a 1000 metros, ¿cierto? Sin necesidad de sacar por allá la tablita no, el listado ese de factores de conversión. Entonces digo que el 1 acompaña al kilómetro y el 1000 acompaña al metro. Kilómetro y kilómetro se cancela y 1000 por 0,516 kilómetros me da 516 metros. Listo. Si multiplican 1000 por 0,516, eso le va a dar 516. Listo. Entonces no me creen, hagámoslo en la calculadora. Entonces 0,516 por 1000 y eso me da igual a 516. Listo. A ver, listo, quité eso para que no me ocupe tanto espacio en la diapositiva y colocar que eso vale 516 metros. Listo, ahora sí, ya hicimos lo más básico de estos pasos, fue eso. Ahora viene lo más difícil, que es a partir del punto 5, y es donde ustedes también van a tener dificultades, que es al momento de escoger la ecuación y luego despejarla. Listo, de momento los 4 pasos más sencillos eran estos y ya los hicimos: leer, hacer el dibujo, sacar los datos y hacer conversiones. Ya los hicimos, ya leímos, ya hicimos el dibujito, ya sacamos los datos en forma de lista, hicimos la conversión, que en este caso solo era el recorrido al que había que hacerle conversión, y esta velocidad inicial, y los datos que necesitamos calcular, ¿no? Que es tiempo y velocidad final. Listo. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a escoger la ecuación, ¿sí? ¿Qué ecuación nos sirve para empezar a realizar el ejercicio? Porque no hemos empezado a hacer nada, absolutamente nada, ¿sí? Entonces, para saber qué ecuación, entonces aquí están todas las ecuaciones, las 4 ecuaciones que podemos utilizar, ¿sí? Estas son las 4 ecuaciones que podemos utilizar para este tema. ¿Y qué vamos a hacer? Entonces miren lo que vamos a hacer. Vamos a calcular, vamos a identificar cuáles son las variables, y cuando hablo las variables son, digamos, entre comillas, las letras, ¿no? Las letras, las definiciones o los conceptos, ¿cierto? Que tenemos, y cuáles son las variables que nos piden, ¿sí? Entonces, ¿qué variables nos están pidiendo? Estas dos, miren, nos están pidiendo el tiempo que demora el objeto recorriendo toda esa distancia vertical hasta llegar al suelo, y nos preguntan la velocidad final con la que este objeto llegó al suelo o choca contra el suelo, ¿sí? Estas dos son las variables que nos están pidiendo, ¿ok? ¿Y cuáles son las variables que tenemos? O sea, que conocemos más bien, estas tres, ¿cierto? Estas 3 variables las conocemos, no conocemos más. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger las ecuaciones y vamos a empezar a chulear lo que tenemos y lo que no tenemos. Entonces, primero vamos a hacer el punto A. Entonces, vamos a realizar primero el punto A, es decir, vamos a calcular el tiempo. Dejemos la velocidad final a un lado, ignorémosla, para nosotros no existe porque estamos haciendo el punto A. Cuando hagamos el punto B, entonces nos enfocamos en la velocidad final. De momento enfoquémonos en el tiempo. Entonces, cada vez que en la ecuación vean la t de tiempo, le van a poner un signo de interrogación, ¿sí? Esto se los estoy explicando como porque
vamos a empezar apenas a hacer ejercicios, a hacer ecuaciones, a mirar qué ecuaciones nos sirven y eso. Yo creo que a estas alturas los que han estado toda la vida en la Kennedy pues no han hecho problemas de física. En otros colegios ven física desde sexto, pero aquí pues apenas lo están viendo, es decir, esto es nuevo para muchos de ustedes. Entonces miren que aquí donde aparece el tiempo en cada una de las ecuaciones vamos a ponerle un signo de interrogación. ¿Para qué? Para saber de que eso es lo que vamos a calcular. ¿Listo? Ok. Dense cuenta que la cuarta ecuación ni siquiera tiene tiempo por ningún lado. Si se dan cuenta, no tiene el tiempo por la t, no la tiene por ningún lado. Como no la tiene por ningún lado, yo esta ecuación ya la puedo descartar. O sea, no me sirve para este ejercicio en particular, para el punto A. Ojo, para el punto A que voy a calcular el tiempo. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a chulear, ¿sí? A darle visto bueno a lo que sí tenemos. Entonces, ¿qué sí tenemos? Tenemos el recorrido, es decir, Y. Cada vez que veamos la Y, le vamos a poner un chulito. Entonces, aquí está la Y, aquí está la Y, y listo. La segunda ecuación no tiene Y, ok, pero no pasa nada, no pasa nada. ¿Qué otra cosa? O sea, no tenemos que tacharla, ¿no? La cuarta la tachamos era porque no tenía T, que era la incógnita o que era lo que tenemos que calcular. Y si no tiene lo que tengo que calcular, pues no nos sirve porque no podemos calcular T si no tiene T. ¿Sí se dan cuenta? Por eso la descartamos. Pero aquí no pasa nada que, por ejemplo, la 2 no tenga Y. No pasa nada. Siguiente, la gravedad. Entonces vamos a chulear donde veamos la G de gravedad. Está aquí y está aquí. Y la tercera no tiene gravedad, pero repito, no pasa nada. Ahora, la velocidad inicial. Aquí está la velocidad inicial, aquí está la velocidad inicial y aquí está la velocidad inicial. ¿Listo? Ya no tenemos más datos. Ya no tenemos más datos. Así con lo que estamos ahí tenemos que defendernos. Entonces, ¿cuál ecuación nos va a servir? Miren, la ecuación que les va a servir es esa ecuación que les dejé. Una incógnita y el resto lo conozcamos, ¿sí? Entonces, miremos la ecuación 3. Tenemos una incógnita que es el tiempo, ¿sí? Tenemos esta incógnita que es el tiempo. De momento vamos bien, porque dijimos que debemos tener una incógnita. Conocemos velocidad inicial y conocemos Y, pero ojo, no conocemos velocidad final. O sea, velocidad final es otra incógnita. Entonces miren que esta ecuación hay dos cosas que no conocemos. Cuando ya hay dos cosas o más, o dos variables o más que no conocemos, esta ecuación la ecuación no nos sirve. Porque tenemos que desconocer solo una cosa, que es el tiempo. Lo demás lo debemos conocer. Entonces esta ecuación no me sirve porque desconocemos también la velocidad final. Y lo mismo pasa con la ecuación 2. Mire, desconocemos el tiempo, que está bien desconocerlo porque es lo que vamos a calcular. Pero desconocemos también velocidad final. Entonces no podemos desconocer dos cosas dentro de una misma ecuación, ¿sí? Entonces esta ecuación de aquí la descartamos, ¿cierto? Y miremos la primera ecuación. La primera ecuación, conocemos Y, conocemos velocidad inicial, conocemos la gravedad y miren que lo único que desconocemos son el tiempo. Pero ustedes dirán, profe, pero aparece 2. Pues sí y pues no. O sea, aparece 2 veces el tiempo, pero es el tiempo mismo. O sea, es una incógnita. ¿Qué pasa? Que lo tenemos en dos lados. Esta ecuación tiene una particularidad. Esta primera ecuación es la única con la que sucede. Y es que aquí el tiempo es difícil de despejar. De hecho, el tiempo en esta ecuación no se puede despejar como normalmente solemos despejarlo, ¿sí? De hecho, hay una ecuación donde se despeja el tiempo. Voy a mostrárselos aquí, que es la famosa ecuación cuadrática, que yo me imagino que ya la vieron en algún momento por allá en matemáticas, en octavo, noveno, o no sé, o en estos días, que es esta ecuación de aquí. No sé si ustedes se acuerdan de esta ecuación, hasta han hecho memes con esa ecuación, bastante famosa, ¿sí? Esta ecuación es la que deberíamos usar
para despejar aquí el tiempo, ¿sí? Para despejar el tiempo. Pero en este caso particular no la necesitamos despejar de esa manera o con esa ecuación. De hecho, en este tema, jóvenes, conmigo no vamos a utilizar esa ecuación que les acabé de mostrar, la ecuación cuadrática. No la vamos a necesitar, no la vamos a usar. Entonces ustedes se preguntarán, profe, pero entonces si no vamos a usar esa ecuación y no se puede despejar el tiempo porque está dos veces y uno está elevado a la 1 y el otro elevado a la 2, lo que hace difícil despejar el tiempo es que este está elevado al cuadrado, entonces no se puede ni siquiera factorizar, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a hacer algo. Vamos a hacer no un machetazo, pero sí vamos a adelantarnos en algo. Miren, esta velocidad inicial, de hecho eso lo hicimos en el primer ejercicio que vimos de este tema. La velocidad inicial aquí vale 0. ¿Sí? Mírenla aquí, vale 0. Entonces, como esto vale 0, al estar multiplicado por el tiempo, pues todo esto va a valer 0. Todo esto lo podemos eliminar, ¿sí? Entonces, al eliminar esa velocidad inicial que es 0 y al multiplicarse con el tiempo que da 0, pues todo este valor también me da 0. ¿Qué quiere decir? Que se desaparece esta t y solo me queda una sola t, y ya con una sola t sí es facilísimo de despejar. Entonces me voy a traer esta ecuación para acá y vamos a despejarla. ¿Sí? Entonces miren lo que hicimos aquí, perdón, acá no era, acá es este valor que vale 0, porque miren, no me lo estoy inventando, la velocidad inicial vale 0 porque lo estoy dejando caer. Diferente, ojo, diferente fuese si yo a la velocidad inicial le doy un valor diferente a 0 porque lancé la pelota. Si el ejercicio dijera lanzó la pelota, ya esta gracia no la podríamos hacer, de eliminar digamos ese factor de ahí de la ecuación. Pero como es 0, lo podemos quitar, ¿cierto? ¿Y qué signo vamos a usar para esta ecuación? Vamos a usar el positivo, ¿cierto? Porque el objeto está cayendo hacia abajo, ¿sí? Y acuérdense que eso no es redundante porque en función del marco de referencia que tengamos, podríamos decir cae hacia arriba, ¿cierto? Porque recuerden que las cosas caen es hacia el centro de la Tierra, ¿sí? No hacia abajo. Pero bueno, bajo este marco de referencia, entonces sí pareciera obvio que está cayendo pues hacia abajo, ¿cierto? Pero en fin, el hecho es que la gravedad apunta hacia abajo y el objeto se dirige hacia abajo. Entonces tanto la gravedad como el objeto van en la misma dirección. Como van en la misma dirección, ya ustedes saben y aprendieron de que aquí el signo es entonces positivo, ¿sí? Y como el signo es positivo y me quedo ahora de primero, pues lo puedo quitar, ¿cierto? Lo puedo obviar. Porque como está de primero se sobreentiende que es positivo. Listo, entonces vamos a despejar el tiempo. Vamos a despejar este tiempo. De hecho ya creo que lo hemos despejado. Lo tuvimos que haber despejado para las primeras clases de este tema, ¿sí? ¿Cómo lo despejamos? Pues sencillo, necesitamos despejar este tiempo. Es decir, nos estorba todo esto. Como nos estorba todo eso, entonces vamos a empezar a pasar una cosa por una cosa, de uno en uno, para el otro lado. Entonces empecemos con este 2. Ese 2 que ustedes ven ahí está dividiendo, ¿cierto? Porque se encuentra en la parte de abajo de un fraccionario y acuérdense que el denominador de un fraccionario es lo que divide, el numerador es lo que multiplica, ¿sí? Entonces este 2 que está dividiendo pasaría al otro lado de la ecuación a hacer la operación compuesta de la división, a la operación opuesta de la división, que es la multiplicación. ¿Y a quién multiplica? A todo lo que se encuentra del otro lado. ¿Y qué era lo que se encontraba del otro lado? Únicamente la y. Entonces va quedando de momento así la ecuación, ¿sí? Listo. Me queda este 1 sin denominador. Como me queda ese 1 sin denominador, quiere decir que ya deshago el fraccionario. Entonces me queda el 1 multiplicando, ¿sí?, a todo esto de aquí. Pero ese 1
que multiplica la gravedad. Gravedad por 1, ¿cuánto da? Gravedad. 5 por 1, 5. 10 por 1, 10. 20 por 1, 20. 1 millón por 1 da 1 millón. Cualquier número multiplicado por 1 da ese mismo número. Entonces, gravedad por 1, pues da gravedad. Entonces, este 1 sobra ponerlo. Se puede obviar también. Y me va quedando la ecuación de esta manera. ¿Sí? Seguimos despejando. ¿Quién está estorbando ahora? La gravedad. ¿Qué operación está haciendo la gravedad? También está multiplicando al tiempo. Mírenlo aquí. Como está multiplicando, lo paso para el otro lado del igual a hacer la operación opuesta de la multiplicación, que vendría siendo la división. Es decir, esta gravedad pasa a dividir al otro lado. ¿A dividir a quién? A todo lo que se encuentra del otro lado. Es decir, al 2 y al y. ¿Ok? Entonces, como pasó a dividir, entonces aparece aquí este fraccionario, ¿cierto? Y le damos igual, organizamos el igual, organizamos esta t, y me va quedando de momento de esa forma la ecuación, ¿sí? ¿Qué podemos hacer para arreglar esta ecuación? Para quitarle ese cuadrado. Ahora nos está sobrando es el cuadrado. Entonces acuérdense que para cancelar un cuadrado necesitamos usar raíz cuadrada. Si fuera un elevado al cubo, necesitaríamos raíz cúbica. Si estuviese elevado a la 4, necesitaríamos raíz cuarta, y así sucesivamente, ¿cierto? ¿No me creen? Preguntémosle a la calculadora. Raíz cuadrada de 5 elevado al cuadrado. Eso me tiene que dar 5 porque el cuadrado se cancela con la raíz cuadrada, entonces me da 5. Raíz cúbica de 8 elevado al cubo. Me tiene que dar 8 porque el cubo se eleva con la raíz cúbica, se cancela con la raíz cúbica y me da 8. Raíz octava de 10 a la 8. Me tiene que dar 10 porque el 8, el elevado a la 8 se cancela con la raíz octava, ¿sí? Y eso me da 10. Si se dan cuenta, entonces siempre apréndanse que siempre para eliminar un exponente se hace con una raíz del mismo grado del exponente, ¿ok? Entonces, sabiendo eso, que eso creo que ya lo sabían también, voy a sacarle raíz cuadrada de este lado de la ecuación y raíz cuadrada de este otro lado de la ecuación. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que este cuadrado se cancele con esta raíz y al final tenga solamente tiempo y listo, quedó despejado. ¿Ok? Entonces queda despejado el tiempo. Listo. Ahora sí. Y ustedes dirán, profe, ¿ya quedó despejado el tiempo? Pues sí, pues no. Ya quedó despejado en el sentido que ya quedó solo de este lado del igual, pero lo necesitamos a la izquierda. Entonces ya ustedes saben que lo único que hacemos aquí es cambiarle de lugar. Todo lo que está a la derecha lo pasamos a la izquierda y todo lo que está a la izquierda lo pasamos a la derecha. Listo, y esta entonces sería el tiempo despejado. Yo me imagino que ustedes ya vieron los videos donde hago esos despejes, donde explico hacer despeje, ¿no? Son 2 videos, creo que de 20 minutos cada uno, donde explico cómo despejar ecuaciones. Listo, entonces el tiempo vamos a reemplazarlo para calcularlo. Tiempo es igual a la raíz cuadrada de 2 veces y, es decir, el recorrido que hizo la pelota desde donde se dejó caer hasta el suelo, que fue ¿cuánto? De 516 metros, dividido entre la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Miremos las unidades. Este metro con este metro se cancela y este cuadrado de ese segundo, al estar debajo de esta raíz,
se cancela, ¿sí? O sea que al final tengo solamente un segundo solos. ¿Y el tiempo en que se da? Pues en segundo. Quiere decir que por lo menos con las unidades nos quedó bien este ejercicio. Con las unidades, ¿no? Por lo menos las unidades son consistentes. Entonces, raíz cuadrada, vamos a realizar esto, de 2 por 516 dividido entre 9.8. Y eso me da igual a 10.26 segundos. Entonces aquí el tiempo me dio 10,26 segundos, ¿cierto? Porque segundo fue la única unidad que me quedó libre. Y este es el resultado del punto A. ¿Qué quiere decir eso, jóvenes? Interpretemos ese valor que nos dio. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que el objeto, al dejarlo caer desde la azotea de ese edificio, él demora en caer, imagínense, demora en caer 10 segundos. Cuenten 10 segundos, 0, 1, 2, 3 y así hasta 10. Demora en caer 10 segundos desde una altura de 516 kilómetros. Obviamente esto es exagerado porque no hay un edificio en el mundo, creo, que sobrepase esta altura, ¿no? No sé cuál es el más alto, pero creo que está alrededor de medio kilómetro quizás. Pero aquí se pasa, es más de medio kilómetro, 516 metros. En fin, el hecho es que si existiese ese edificio y se deja caer desde esa altura, duraría 10 segundos en caer. ¿Listo? Así de sencillo es esto. Ahora vamos a calcular la velocidad final, vamos a calcular B. ¿Sí? Vamos a calcular el punto B, que es la velocidad final. Entonces, como vamos a calcular ahora ya otro punto, entonces debemos otra vez hacer el ejercicio de chulear las ecuaciones y todo eso. ¿Listo? Esperen a ver. Listo. Profe, ¿Sí? ahí podríamos usar la segunda ecuación porque tenemos ya esos valores. Excelente, muy bien. La idea es esa, ¿no? De que lleguemos a esa capacidad de que ya eso de chulear y eso no tengamos que hacerlo, ¿sí? O sea, yo se los enseño de esa manera porque, como les digo, apenas se están enfrentando por primera vez en sus vidas con este tipo de problemas y ejercicio. Entonces es una forma, digamos, sencilla como para ir descartando y mirando qué ecuación nos va a servir. Pero vamos a tener que llegar a un punto donde sin necesidad de chulear ni nada de esa vaina, pues vamos a saber escoger la ecuación. Pero listo, yo voy a hacerlo así porque yo sé que no todos ya alcanzaron esa capacidad apenas en el primer ejercicio. Pero excelente, y pues sí, la segunda ecuación es una opción, pero creo que se pueden usar varias opciones. Pero sí, la segunda es la más fácil. Entonces, ¿qué vamos a calcular? Recuerden, siempre empecemos con lo que vamos a calcular, velocidad final. Entonces, cada vez que ustedes vean velocidad final, le ponen el signo de interrogación. ¿Sí? Entonces ahí y ahí. Las tres segundas ecuaciones, ¿sí? Porque la primera no tiene velocidad final. Si se dan cuenta, como no tiene velocidad final, de entrada la descartamos. Porque si no tiene velocidad final, entonces ¿cómo la vamos a descargar? Complicado, ¿cierto? A despejar, perdón. ¿Sí? Entonces, pero como que alguien está intentando entrar. Listo, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos ahora a chulear lo que sí tenemos. Entonces la Y, tenemos Y. Entonces donde veamos la Y, el recorrido, lo chuleamos, ¿sí? Tenemos la gravedad también. Aquí tenemos gravedad y aquí tenemos gravedad. En la segunda ecuación no tenemos gravedad.
Tenemos velocidad inicial, aquí tenemos velocidad inicial y velocidad inicial. ¿Listo? Y algunos de ustedes dirán, hasta ahí, ¿sí? Entonces empezarán a decir, no tenemos el tiempo, entonces nos sirven, algunos de ustedes dirán, nos sirve la ecuación 4, aunque la ecuación 4 sirve, ¿sí? Miren que de entrada ya sirve, solo tendríamos que despejar y quitarle este cuadrado, que ya sabemos cómo hacerlo, que es sacándole raíz, ¿sí? Pero, acuérdense que acabamos de calcular este valor, ¿sí? Entonces, analicemos lo siguiente. ¿Este tiempo qué es? Es el tiempo de lo que la pelota se demoró recorriendo hasta el suelo. Es decir, es el tiempo cuando la pelota está aquí en el suelo, ¿sí? Es decir, aquí, cuando hacíamos esto, miren, es el tiempo cuando llegaba al suelo. Y cuando llegaba al suelo tenía una velocidad, que es la velocidad cuando la pelota está en el suelo. Entonces lo mismo está pasando aquí, miren, nos están preguntando la velocidad final, es decir, la velocidad cuando la pelota está aquí en el suelo, ¿sí? ¿Y qué tiempo tiene esta pelota cuando está aquí en el suelo? Pues mírenlo aquí, 10.26 segundos. Entonces el tiempo es un dato que conocemos también, ¿sí? Profe, pero lo acabamos de calcular. No importa, ya lo conocemos. Entonces el tiempo lo puedo chulear. ¿Listo? Al chulear el tiempo, entonces miren que puedo utilizar cualquiera de las tres ecuaciones me sirve. Esta, si se dan cuenta, tiene velocidad final y conozco todo. Esta también, desconozco velocidad final y conozco el resto. Y esta también, desconozco la velocidad final y conozco el resto. Entonces ahí ustedes dirán, bueno, ¿por cuál me elijo? ¿Sí? Cualquiera de las tres pueden elegir. Cualquiera sirve. Pero ¿cuál es el problema? Que por ejemplo la ecuación 3 tienen que despejarla, ¿sí? Entonces tienen que sacar esta velocidad final de aquí y despejarla. Entonces ya ahí nos complicamos un poquito. Y de la 4, de la ecuación 4 también tienen que despejar velocidad final. Ya aquí es más fácil porque solo es sacar raíz cuadrada y listo, ¿sí? Pero miren la segunda ecuación. Ya está despejado y no hay que hacer absolutamente nada porque ya está despejado. Entonces digamos que cuando esto suceda, ustedes escogen qué puñal clavarse, ¿sí? Si se clavan difícil porque van a tener que despejar esta velocidad final y pues ese despeje pues no es difícil, pero pues como ustedes todavía no son los más duros despejando, pues se les va a dificultar. Si se clavan bueno, no les va a doler tanto porque pues aquí despejar es un poco más sencillo, pero si escogen pues lo más seguro es que es un cuchillo sin filo, no les va a pasar nada porque ya está despejado. Entonces digamos que ustedes se hacen el daño que ustedes crean, ¿no? Entonces vamos a escoger esta ecuación, que pues obviamente la más fácil porque no hay que despejar. ¿Cierto? ¿Qué signo escogemos de esta ecuación? ¿Qué signo? ¿Quién me dice? Ahí sí ayúdenme ustedes con el signo. ¿Cuál? El más, porque estamos a favor de la gravedad. El más, ¿cierto? Porque se va moviendo a favor de la gravedad o en la misma dirección de la gravedad, ¿cierto? Pero miren que la velocidad inicial sigue siendo 0, ¿no? Es 0, porque estamos en el mismo ejercicio, no hemos cambiado de ejercicio. Entonces podemos de entrada quitar esto. Ya sabemos que podemos quitar la velocidad inicial y el signo. ¿Por qué? Porque como queda de primero ese más, pues se sobreentiende que eso es positivo y listo. Miren cómo queda esa ecuacioncita. Queda bastante sencilla de realizar. Entonces me dice que la velocidad final es la gravedad, que es 9,8. La gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, multiplicado por el tiempo. ¿Y cuánto nos dio el tiempo? Mírenlo aquí, 10,26 segundos. Este segundo se cancela con el cuadrado de este segundo y me queda en metros por segundo. ¿Es correcto que me dé metros por segundo? Pues claro, estamos hablando de velocidad y la velocidad se da en metros por segundo. Entonces con las unidades nos quedó bien. ¿Y cuánto nos da eso? 9.8 por 10.26
eso es igual a 100.55, porque el 8 aproxima de 4 a 5 y me queda 100.55, perdón, 100,55 metros por segundo, ¿sí? Profesor, que nos gustaría que lo hiciera con la ecuación 4. Pues hagámoslo con la ecuación 4. Tiene que dar exactamente lo mismo o muy parecido, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo rápidamente con la ecuación 4 porque pues es fácil de hacerlo, porque esa ecuación solo es sacarle raíz para despejarla y listo. Pero antes de despejarla, y es lo que yo les recomiendo, siempre que ustedes vayan a despejar las ecuaciones, eliminen los términos que tengan que eliminar. Por ejemplo, esta velocidad inicial lo pueden eliminar, ¿cierto? Porque ya sabemos que vale 0, y 0 al cuadrado pues sigue dando 0, porque 0 por 0 da 0, ¿sí? Entonces esto lo podemos quitar, ¿sí? Y aquí ya sabemos que es positivo porque va a favor de la gravedad, y sabemos que al ser positivo pues podemos quitar ese positivo porque se sobreentiende que es positivo, y listo. Miren, la ecuación me queda más sencilla. Muchas veces esto se puede hacer, como muchas otras veces no se podrá hacer, ¿sí? De eliminar acá valores, ¿no? O incógnitas o variables más bien, ¿sí? Entonces miren, ahí despejamos y es fácil despejar porque este cuadrado se va con esta raíz y listo. Quedó despejado esa velocidad final. Voy a quitarle esto, voy a limpiar esto aquí. Y me lo voy a traer para acá. Ojo, esto que estoy haciendo es un adicional, o sea, ya el ejercicio lo terminamos. Aquí termina el ejercicio, ¿sí? No es que ustedes tengan que calcular la velocidad final con todas las ecuaciones, no, ustedes escogen la que más fácil le parezca, ¿sí? La que más fácil, esto es, ojo, porque esto es velocidad final, y lo mismo aquí. Listo, o sea, este ya es el resultado, ¿sí? Aquí ya termina el ejercicio, este es el punto B, ¿sí? Esto que estoy haciendo yo es un adicional, es la ñapa, llámele como quiera, ¿no? Esto no hace falta hacerlo, solo que quiero como para que se den cuenta de que cualquier ecuación que escojamos nos tiene que dar lo mismo, ¿sí? Cuando tienen varias opciones por escoger. En el ejercicio anterior, en el punto A solo tenían una opción, no podían escoger ninguna otra ecuación más. Aquí teníamos 3 para escoger, cualquiera de las 3 tiene que darnos lo mismo. Entonces eso es lo que quiero hacer aquí, solo mostrarles eso, pero el ejercicio ya terminó, listo. Pero bueno, vamos a hacerlo. Entonces raíz cuadrada de 2 que multiplica a 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, que multiplica al recorrido, que es 516 metros. ¿Y qué va a pasar? Miren, este metro con este metro se multiplican metro por metro. Recuerden que si ustedes multiplican dos veces una misma letra, da esa misma letra elevado al cuadrado, ¿sí? O si la multiplican 3 veces, pues da entonces elevado al cubo, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces esa m con esa m, metro con metro me da metro cuadrado. Entonces el cuadrado de ese metro se va a cancelar con esta raíz por estar debajo de la raíz, y este cuadrado del segundo también se va a cancelar por estar debajo de esta raíz. Entonces miren que al final voy a obtener metro solo sobre segundo solo, y la velocidad en que se da en metros sobre segundo solamente, nada de elevado al cuadrado. Entonces las unidades aquí también están bien, listo. Entonces aquí este metro se cancelaría con la raíz, y aquí este cuadrado se cancelaría también por estar debajo de esa raíz. Entonces la velocidad final es, entonces, raíz cuadrada de 2 por 9.8 por 516. Listo. Y miren, me da 100.57.
Y algunos de ustedes ya estarán diciendo, profe, pero no dio lo mismo. A ver, no da, yo les dije que si no da lo mismo tiene que dar muy cercano. Y si ustedes hacen esta resta, si ustedes miran cuánta diferencia hay entre 100,57 menos 100,55, ¿eso a cuánto es? Mire, 0,02. Sí, eso es casi nada. ¿Ok? Pero para resolverles la pregunta, ¿por qué no dio lo mismo? Ojo, porque en este caso, miren que escogimos el tiempo 10,26, pero el tiempo no nos dio 10,26. El tiempo en realidad nos dio aquí, miren, ¿se acuerdan? 10,26 aproximando, pero al yo comerme todos estos valores, ¿sí? En la aproximación, porque acuérdense que la aproximación pues es simplemente eso, una aproximación, ¿sí? Al yo comerme todos estos valores, entonces tengo un problemita y es que voy a perder precisión, ¿sí? Pero igual no va a ser mucha, o sea, no es que les vaya a quedar mal el ejercicio, ¿sí? Porque a uno le dio ser 100,55, a otro 100,57. No, a ambos que obtengan estos valores les va a quedar excelente el ejercicio, no bien, excelente. Con ambos valores da excelente. Como le digo, aquí el único cambio es por aproximación y ya, pero eso es algo con lo que siempre se ha tenido que vivir en la física, en la matemática y en lo que sea, ¿sí? Esas aproximaciones, ¿listo? Es solo eso. Y con eso terminamos este ejercicio. Vamos a realizar el siguiente. Este ejercicio. Listo, vamos a hacer este ejercicio que de hecho es bastante parecido al que ya hicimos. Entonces, miren lo que nos están diciendo. Nuevamente se está dejando caer un objeto desde un edificio. ¿Sí? Entonces se deja caer un objeto desde una altura de 2500 centímetros. Entonces de entrada ya ustedes deben estar dándose cuenta que ahí hay que hacer conversiones, ¿cierto? Porque las distancias o los recorridos deben estar, o Y debe estar dado en metros, ¿no? Listo. Acá si ustedes me van a ayudar con los datos. ¿Qué datos tenemos? La velocidad también, profe. La velocidad inicial, ¿no? ¿Qué es cuánto? 0. 0. ¿Quién da más? La, ¿Qué otro dato? la gravedad también. La gravedad, ¿cierto? 9,8 metros por segundo. ¿Qué más? La altura. La altura, ¿cierto? Que en realidad viene siendo el recorrido del objeto, que ya sabemos que ese recorrido vertical es Y, que es 2500 centímetros. ¿Listo? ¿Algo más? La fuerza del impacto. No, acá no se ven fuerzas, por ningún lado vemos fuerzas. Listo, ya no tenemos más, ¿sí? Ya no hay más datos de dónde más sacar, ¿ok? Listo. ¿Qué nos están preguntando? Entonces el punto A nos están preguntando la velocidad con la que golpea el suelo. Creo que de pronto a eso es a lo que se refería más bien. De pronto la velocidad con la que golpea el suelo. Entonces ya sabemos que eso es la velocidad final. Y B nos está preguntando por el tiempo que demora cayendo. Es decir, el tiempo que se demoró haciendo todo ese recorrido la pelota hasta llegar al suelo, ¿sí? Este ejercicio es prácticamente el mismo que el anterior, pero miren lo que vamos a hacer. Primero vamos a calcular ahora la velocidad y después el tiempo. Antes, aquí nos preguntaban primero el tiempo y luego la velocidad. El orden no importa, pero quiero que se fijen
quiero que se den cuenta de algo que pasa cuando nos decidimos calculando una cosa y luego otra, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a hacer la conversión de entrada. Centímetros está aquí arriba, lo pongo abajo para que se cancele. Quiero llegar a metros, ¿cierto? Y ya a estas alturas del partido todos sabemos que un metro es igual a 100 centímetros, ¿sí? Entonces, ¿qué número acompaña al metro? El 1. ¿Qué número acompaña al centímetro? El 100. Centímetro y centímetro se cancela, estos dos ceros se cancelan con estos dos ceros y no necesitamos ni siquiera calculadora. Al final me da 25, ¿sí? O sea que la altura de ese edificio o el recorrido que está haciendo la pelota es de 25 metros. ¿Listo? Entonces voy a borrar esto para no ocupar espacio. 25 metros. ¿Listo? Ahora empecemos a calcular entonces lo que vamos a calcular. Vamos a calcular la velocidad final. ¿Listo? Como vamos a calcular la velocidad final, entonces nos vamos para las ecuaciones y cada vez que veamos velocidad final le vamos a poner un signo de interrogación. Entonces aquí, aquí y ahí. ¿Listo? La primera ecuación de entrada la descartamos. ¿Por qué? Porque no tiene velocidad final. Y si no la tiene, ¿cómo la voy a calcular? ¿Cierto? Debe tenerla. La ecuación que vamos a usar debe tener la incógnita que vamos a calcular. ¿Listo? ¿Qué más tenemos? Tenemos la velocidad inicial. Entonces, velocidad inicial y velocidad inicial la tenemos. Entonces la chuleamos. Tenemos la gravedad. La tercera ecuación no tiene gravedad. Y por último, el recorrido, que es y. Entonces la tercera ecuación tiene y y la cuarta ecuación tiene y. ¿Listo? Bueno, ya no tenemos más, ¿sí? Miren lo que va a pasar acá. ¿Qué ecuación nos sirve? ¿Quién me dice qué ecuación nos sirve? ¿Nos sirven las tres? Como aquí nos servían las tres cuando fuimos a calcular la velocidad final, ¿se acuerdan? Nos servían cualquiera de estas tres. ¿Por qué? Porque ya habíamos calculado el tiempo. Aquí en cambio no hemos calculado el tiempo, entonces la ecuación 2 no la podemos usar. ¿Por qué? Porque desconozco la velocidad final y también desconozco el tiempo, entonces no podemos calcularla con la ecuación 2. Con la ecuación 3, ¿podemos calcularla con la ecuación 3? Tampoco, porque desconozco la velocidad final y también desconozco el tiempo, ¿sí? Entonces miren que la ecuación 2 y la ecuación 3 quedan completamente descartadas porque no conozco el tiempo, ¿sí? Algunos de ustedes dirán, entonces calculemos el tiempo y luego calculamos la velocidad final. Pues no hace falta, porque miren que la ecuación 4 sí nos sirve para calcular la velocidad final. Solo es despejarla aquí, este cuadrado que está aquí. De hecho, ya hicimos ese despeje, lo acabamos de hacer en el ejercicio anterior, entonces no lo voy a hacer otra vez. Ahí va a quedar grabado en el video y si necesitan verlo 20 veces, lo ven 20 veces. Esto fue lo que nos dio despejando, ¿no? Que fue este mismo despeje, ¿sí? Es este mismo. Entonces, como les digo, no me voy a poner a despejarlo si ya lo acabamos de despejar. Listo. Entonces, calculamos la velocidad y decimos entonces que la velocidad final es igual a la raíz cuadrada de 2 que multiplica la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, por y, que es, o el recorrido vertical, que es 25 metros. ¿Listo? Nuevamente, este metro con este metro da metro al cuadrado, entonces ese metro al cuadrado
que está representado por esta m, se cancela por estar debajo de esa raíz. Este cuadrado de este segundo se cancela también por estar debajo de esta raíz. Y me queda metros sobre segundo. ¿Listo? Quiere decir que esto aquí es igual. Entonces, raíz cuadrada de 2 por 9.8 por 25. Y eso es igual a 22.14, aproximando, ¿cierto? Este 5 convierte el 3 en 4, entonces 22.14. Y este es el resultado del punto A. ¿Qué quiere decir eso? Acá no solo vamos a calcular cosas, sino vamos a interpretarlas, ¿sí? ¿Qué quiere decir que la velocidad final nos dé 22,14? Que si usted hubiese estado aquí parado, esa moneda, objeto o lo que sea, hubiera chocado con su cabeza a una velocidad de 22,14 metros por segundo. Que eso, si lo pasamos a kilómetros por hora, ¿cuánto es? 22, ¿qué? 22,14. Eso es 80, prácticamente 80 kilómetros por hora, casi 80 kilómetros por hora, ¿sí? Entonces, velocidad bastante considerable, ¿no? Casi 80 kilómetros por hora golpea la pelota contra el suelo, ¿no? Ojo, esa conversión no hace falta hacerla, solo que como nosotros no estamos acostumbrados a ver velocidades con metros por segundo, sino en kilómetros por hora, por eso hago la conversión, como para que se den más o menos una idea de cuánto es eso, ¿sí? Porque no es solo, digamos, obtener el valor, es también interpretarlo y entenderlo. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a realizar el punto B. El punto B es calcular el tiempo. Entonces vamos a mirar el tiempo. El tiempo es la incógnita, ¿cierto? Entonces aquí le pongo el signo de interrogación y la cuarta ecuación no tiene tiempo, por lo tanto de una vez la descarto, ¿sí? ¿Qué tenemos? Velocidad inicial, aquí está y aquí está. ¿Qué más tenemos? La gravedad, que está aquí y aquí. ¿Qué más tenemos? Y, que está aquí y aquí. E incluso, ¿qué más tenemos? Miren lo que acabamos de calcular, que fue la velocidad final. Entonces tenemos velocidad final, tenemos velocidad final. ¿Listo? Ok. Cualquiera de las tres ecuaciones nos sirve, ¿cierto? Incluso la primera, porque eliminando esto, que vale 0, pues podemos despejar esta t, que de hecho ya la despejamos en el ejercicio anterior. Pero hagámoslo con otra ecuación, porque ya lo hicimos con este. Hagámoslo como sería con otra, diferente a esta, que ya lo hicimos. ¿Cuál ecuación les gustaría despejar? ¿La 2 o la 3? Despejemos la más difícil, que es la 3. Esta es sencilla de despejar. Despejemos la 3 para calcular el tiempo. La más sencilla, ojo, la más sencilla sería la 2. La más sencilla sería esta para despejar, porque esto se hace 0 y entonces al final me queda velocidad final, gravedad por tiempo, y solo es pasar la gravedad a dividir y listo, queda despejada el tiempo. Pero voy a hacerlo con esta porque de pronto pues es más difícil y ustedes querrán hacerla más difícil, porque muy posiblemente si les sale eso en la guía, entonces van a decir, el profesor nos hace las cosas en la clase las más fáciles y nos pone la más difícil, ¿no? Es el típico comentario que uno escucha de los estudiantes, ¿no? Entonces, para que eso no suceda, vamos a hacerlo con la tercera, que es la más quizás difícil de despejar, porque hay un fraccionario y hay un paréntesis. ¿Ok? Listo. Vamos a despejar entonces esta ecuación. De entrada, ¿qué podemos eliminar de esta ecuación? La velocidad inicial, ¿cierto? ¿Por qué? Porque vale 0. ¿Sí?
Y al eliminarla, entonces podemos eliminar también este más porque me queda de primero. Entonces pues lo podemos eliminar porque ya sabemos que es positivo. Entonces voy a organizar esto un poco aquí. Listo. Así me queda la ecuación quitándole la velocidad inicial. Ojo, estamos quitando la velocidad inicial porque vale 0. Cuando deje de valer 0 en otros ejercicios no podemos hacer esa gracia que estamos haciendo, ¿ok? Listo. Entonces, vamos a despejar el tiempo, ¿sí? ¿Quiénes están estorbando? Están estorbando la velocidad final y el 2, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a despejar eso. Decimos entonces, este 2 que está dividiendo siempre, yo no sé si en algún momento les dije que cuando vayan a despejar en los videos que los mandé a ver, les dije, ahí sí dice, de que cuando vayan a despejar siempre empiecen desde adentro hacia afuera y de abajo hacia arriba. Es decir, lo que está más adentro de la ecuación, que es lo que está dentro del paréntesis, y lo que está más abajo dentro de ese paréntesis, que es el 2. Entonces empecemos con ese 2. Es como lo recomendable, ¿no? Entonces ese 2 está ¿qué? Dividiendo, ¿cierto? Porque está en la parte del denominador de ese fraccionario. Como está dividiendo, pasaría aquí a multiplicar a la y, ¿cierto? Y me quedaría la ecuación de esta manera. Esto no me puede quedar así. Como me llevé el 2 para allá, pues ahora deshago ese fraccionario. Lo deshago porque pues si ya no hay denominador, ¿qué fraccionario voy a tener? O queda, o sea, no es que no haya denominador, hay, pero aquí hay un 1, ¿sí? Pero velocidad final dividido entre 1 pues da velocidad final, entonces no hace falta ponerlo. Entonces todo esto se me transforma en, quitamos ese fraccionario porque ya deja de existir el fraccionario al llevarnos el denominador, y entonces me va a quedar así, que la velocidad final por el tiempo, ¿sí? Entonces miren que ya la ecuación se va viendo como más fácil, ¿no? Más llevadera. Ahora me está estorbando la velocidad final porque lo que quiero despejar es el tiempo, ¿cierto? Entonces me estorba aquí en velocidad final. Velocidad final, ¿qué está haciendo? Está multiplicando al tiempo, ¿sí? ¿Qué debemos hacer? Pues llevarla para el otro lado a hacer su operación opuesta, que es la división. Entonces pasa a dividir a todo lo que esté del otro lado, que es el 2 y el y. ¿Listo? Entonces organizo acá un poco esta ecuación. Y listo, me queda de esa manera. Me va quedando de esa manera la ecuación. Ya quedó despejada, pero mal ubicada las variables. El tiempo tiene que quedar a la izquierda y el resto a la derecha. Y listo. Quedó despejado el tiempo. Reemplazo. Tiempo es igual a 2 que multiplica a y. ¿Cuánto vale y? Mírenlo aquí. 25 metros. Dividido entre la velocidad final. ¿Que cuánto nos dio? Mírenla aquí. 22,14 metros sobre segundos. Metros y metros se cancelan. Y al final obtengo segundo, que es en lo que se me da el tiempo. ¿Listo? Entonces todo ok. ¿Cuánto da eso? 2 por 25 dividido entre 22,14, y eso es igual a 2.26 aproximando, ¿cierto? El 8 convierte el 5 al 6, entonces 2.26. El tiempo da 2,
y listo. Y ese vendría siendo entonces el resultado del punto B, que es el tiempo que se demora cayendo el objeto, ¿sí? Si ustedes quieren hacerlo con otra ecuación, lo pueden hacer. Despejan y listo. Solo despejan y ya. ¿Ok? Listo. Utilicemos estos 5 minutos para tomar lista. Podemos dejar la clase hasta aquí.